Hermanos y amigos, bendiciones en este día. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 en adelante, nos dice de la siguiente manera: Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué me buscan? El conflicto con los enemigos de Jesús había comenzado y se estaba intensificando. Grandes multitudes seguían a Jesús atraídas por los milagros de sanidad, de manera que los que buscaban destruirlo se sentían frustrados constantemente. La importancia del milagro de los panes y los pececillos se destaca por el hecho de que es el único milagro mencionado en los 4 evangelios. El pasaje inicia diciéndonos después de esto. ¿A qué se refiere? Se refería a los acontecimientos después que Jesús sanó al hombre en el estanque de Betesda y las controversias que resultó con los líderes religiosos. El evangelista Marcos escribió diciéndonos que Jesús había cruzado el mar de Galilea buscando tiempo para descansar, y antes de hacerlo no pudo pasar por alto las necesidades físicas de la muchedumbre. Se estaba haciendo tarde y la gente que había escuchado a Jesús durante todo el día empezaba a tener hambre. Mateo nos dice que el Señor no quería que se fueran así. No vaya a ser que en el camino sufran algún tipo de desmayo. Y además, el deseo del corazón de Jesús, así como el deseo de Él para con cada uno de nosotros, es presentarnos la pureza de la verdad del Evangelio para que tuviéramos o tuviesen ellos y nosotros también la oportunidad de tomar una decisión respecto al costo del verdadero discipulado. Desde el capítulo 6, versículo 22 en adelante, está centrado en este pasaje, mis queridos hermanos, la transición de lo terrenal a lo espiritual, donde Jesús utiliza muchas formas para hablar y revelarnos que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Ningún hombre puede afirmar que desciende del cielo, pero Jesús, quien dejó su trono de gloria y vino y se humilló a sí mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, Él sí podía hacerlo y puede hacerlo. Y al hacerlo, sabemos que generó en medio de la gente controversia, porque muchos le recibían como el enviado de Dios, a veces sin entender a plenitud que era el Hijo de Dios, y otros le rechazaban. La multitud hambrienta es entonces organizada y los discípulos de Jesús son puestos a prueba. Jesús les desafía a que sean ellos los que
empiecen a dar de comer a la multitud, a solucionar esa situación, y cada uno de ellos empieza a cuestionar y a mirar que lo que tienen en sus manos, los recursos que hasta ahora ellos tienen para hacer esa obra que Jesús les dice, son realmente limitados, escasos. Con eso no podemos alimentar a una multitud. Solamente tenemos 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y al organizarlos por grupos a la multitud, mis queridos hermanos, entonces el Señor nos da una gran enseñanza, porque hay alrededor de 5,000 hombres, y ellos, cuando Jesús toma ese pan y toma los pececillos en sus manos y los bendice, ocurre algo sobrenatural, extraordinario, y es que empieza a multiplicarse la comida para enseñarle a la multitud y enseñarle a sus discípulos, mis queridos hermanos, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que por lo más pequeño que usted tenga en sus manos como un recurso para hacer una obra, si cuentas con la bendición del Señor, en el momento en que el Señor nos bendice, se abren las puertas. Hermanos míos, los cielos se abren, empieza a derramarse una bendición como nunca antes usted y yo podemos imaginar o hemos imaginado que puede ocurrir. Empiezan nuestros hijos a proyectarse, empiezan tus finanzas a establecerse y a estabilizarse, empiezan a romperse cadenas, empieza la gente a ver ya no con sus ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Para ello se requiere un encuentro con el Señor, mis queridos hermanos, y estar muy atentos, porque aún así hay ocasiones en las cuales Dios hace cosas extraordinarias y muchos de nosotros mantenemos nuestro entendimiento cegado, velado, porque para llegar allí y entender las cosas de Dios debe ser por el Espíritu. Pedir al Dios el discernimiento que se requiere. Y muchos de los que estaban allí, cuando vieron este milagro, se acordaron de las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, cuando dijo que Dios iba a levantar un profeta mayor que él en medio del pueblo. Ellos dijeron, este es el profeta. Y al hablarlo, ese día terminó en bendición y cada quien regresó a su casa, no sin antes haber contado 12 pedazos que guardaron en 12 cestas de pan para que no se perdiera y pudieran seguir disfrutándolo. Al día siguiente, la gente que había estado con Jesús le buscaron. Y es allí donde Jesús confronta a quienes le buscan, y le buscan con una motivación que no es la que debiéramos tener para buscarle. Y nos enseña entonces esto. Primero, ustedes me están buscando por lo que perece. Les exhorta a buscarme por lo que permanece. Y en tercer lugar, después de haber sido duramente tratados por la palabra y de algunos haber abandonado, Él les dice a los que están allí, a sus discípulos, ustedes también quieren irse. Ellos dicen, en tercer lugar, ¿a quién iremos? ¿Sabe, hermano? La misión de Jesús no es complacer la muchedumbre entusiasta ni remediar males y dolencias. La labor del Señor es predicar la palabra, y por eso exhorta a quienes le buscan con fines diferentes. ¿Por qué me buscan? ¿Tú por qué buscas a Jesús? ¿Tú por qué quieres buscar a Jesús? ¿Qué te motiva? Jesús es claro con la gente. Jesús no anda por las ramas. Jesús va a la raíz de las cosas, y lo primero que Él le dice a la gente que le está buscando es, ustedes me están buscando por lo que perece. Y no es raro que Jesús lo haya dicho en ese tiempo, y no es raro escuchar su palabra hoy en día, que se habla y nos dice a nosotros casi en una forma igual, similar, la gente me está buscando es por lo que perece. Ellos están sorprendidos y le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y en esa sorpresa lo que más
les estremece la forma abierta como Jesús les habla, porque es una manifestación del amor y del poder de Dios y la vida eterna. Cuando el Señor les dice, ustedes me buscan no por las señales, una señal de Dios para el judío es un indicativo de que Dios está a su lado, de que la obra de Dios va más allá de lo terrenal y que Dios les está diciendo cosas que ellos necesitan escuchar, pero ellos no están en esa tónica, ellos están en otra, y es la misma tónica que muchos hoy en día podemos estar, y es no mirar lo que realmente tiene valor, lo que realmente tiene trascendencia, sino que nosotros muchos estamos aquí y miramos al Señor por lo efímero. Ustedes me buscan porque ayer les di de comer, por esa comida que les sació el hambre de ayer. Y muchos de ellos quizás habían pensado, ya no hay necesidad de trabajar, ya no hay necesidad de esforzarnos tanto, ahora vamos detrás de este líder que tenemos, y como es un gran profeta y nos va a hablar palabra y va a alimentarnos, vamos a estar adoctrinados por él. Entonces, después de recibir su doctrina, de sentir estos tiempos tan agradables, nosotros no tenemos necesidad ni siquiera de preocuparnos, porque en las cosas materiales lo que necesitemos se lo vamos a pedir y Él va inmediatamente a hacer el milagro y nos va a ayudar. Pero la verdad, mis queridos, es que el Señor siempre va un paso más allá de lo que usted y yo pensamos. El Señor siempre mira su obra más allá de lo que usted y yo la miramos. Por eso, hermano, es necesario que la iglesia sea tocada y sea confrontada profundamente por la palabra del Señor. La iglesia se ha convertido en una iglesia muchas veces de buscar al Señor por lo que perece. Y muchos de nosotros tenemos diferentes motivaciones. Algunas motivaciones y algunas necesidades que nos acercan a Dios pueden ser legítimas siempre y cuando estén ubicadas en el lugar correcto dentro de nuestro corazón. Pero mi hermano, las iglesias se han llenado de gente que va buscando el favor de Dios, pero no van buscando un verdadero arrepentimiento, ni van buscando un verdadero cambio desde lo más profundo de su corazón. Dentro de esas diferentes motivaciones que muchas veces tenemos está la necesidad económica, y la gente dice, hay que buscar de Dios para que nos ayude económicamente, hay que buscar de Dios para que nos abra la puerta y podamos tener un buen empleo, hay que buscar de Dios para que provea para la universidad de los hijos, y hay que buscar de Dios para que me dé, y cuando usted solamente busca de Dios para que le supla las cosas materiales, el día que usted no vea esa provisión, ese día usted tiene una crisis de fe, porque empieza a pelear con Dios y a cuestionar a Dios. Y Dios muchas veces permite quiebras económicas, Dios muchas veces permite la escasez, para que a través de eso nosotros podamos conocerlo a Él, no como un proveedor solamente, no como aquel que puede hacer un milagro en favor de nuestras vidas, sino como aquel que es el Señor, que vino para dar no solamente y suplir no solamente lo material, sino también la vida eterna. Muchos están buscando al Señor por la sanidad física, y no es malo pedir a Dios sanidad. Pero cuando el Señor sanaba a una persona, también le decía, vete, no peques más, sé salvo. Y cuando mucha gente que ha pedido oración por sanidad, Dios obra en su salud, se alejan como aquellos leprosos que fueron 10, y de los 10 solamente uno de los que fueron sanados vino a dar gracias a Dios. Hemos orado por gente que ha estado atada por el cáncer. Hemos orado por gente que tuvo problemas respiratorios, que han tenido problemas de salud, que los médicos ya les han desahuciado, y después que reciben el favor se olvidan del Señor. Gente que ha tenido crisis matrimoniales y que tienen crisis matrimoniales, necesidades en la familia, que es lo que el enemigo está tratando de acabar,
en medio de nuestras vidas. La sociedad, cuando ve que su familia se desintegra, se debilita. Cuando hay familias saludables, cuando hay familias fuertes, nuestra sociedad es fuerte también. Pero el enemigo ataca y entonces la gente a veces viene ante la situación de la infidelidad en el matrimonio, de los hijos que tienen situaciones complicadas y pedimos y le buscamos a Él. Pero cuando ya viene la solución, entonces nos alejamos del Señor, o a veces cuando no viene la solución, peleamos con el Señor porque creemos que el Señor tiene que acudir inmediatamente cuando yo lo estoy buscando y porque Él es el Dios que tiene que solucionarme las cosas. Y quiero decírtelo, mira, nosotros no podemos mandar a Dios. Dios es absoluto, Dios es santo, Dios es poderoso y Dios obra como Él quiere. Él puede restaurar los hogares, Él puede traer sanidad física, Él puede suplir necesidades económicas, Él puede prosperarlo a uno, pero hay un principio y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el mayor peligro que estamos corriendo ahora es seguir a Jesús por bendiciones, por lo que Él me pueda dar, y no seguir a Jesús por quien Él es. Esta multitud estaba muy satisfecha por lo que había acontecido a través de este milagro. Pero esta multitud no tenía la menor idea de a dónde Jesús quería llevarles. Jesús pudo haberlos reunido y crear una iglesia poderosa y grande con ellos, en el sentido que fuese una iglesia, pero una iglesia transitoria, porque el Señor va más allá de todo eso. Sus discípulos están aprendiendo, están siendo moldeados por el poder de Dios a través de cada una de estas experiencias que marcaron sus vidas. Pero esta multitud que Jesús pudo haber sostenido de esa manera hubiese sido deshonesto si hubiera sido hecho de esa forma solamente. Jesús quería darles una base, y la base es lo que el Señor les enseña a continuación. Él les dice: miren, acérquense a mí por lo que permanecen. Y es que acercarnos a Jesús por lo que permanece es hablar de compromiso. Es hablar de tomar mi cruz y seguir en pos de Él. Es saber que si puse mi mano en el arado, no voy a mirar hacia atrás, porque no seré digno de Él. Es que no voy donde Jesús para que me cambie mi carro. No voy donde Jesús porque necesito tener mi casa en un lugar bien adecuado, que todo eso puede ser legítimo. No, yo voy a Jesús por quién es Él. Y voy a mirar quién es Él y lo que Él es, y lo voy a adorar porque es el Hijo de Dios y me ha dado salvación y vida eterna. Entonces Él dice: miren, ustedes lo que necesitan es trabajar por la comida que permanece. Trabajen por la comida que a vida eterna estará siempre. El verdadero alimento, ¿y quién lo da? Jesús lo da. ¿Y por qué Jesús lo puede dar? Porque fue señalado por Dios para darlo. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, en plena comunión, hablaban acerca de ti y de mí. Porque para el Señor Jesús es muy importante no tanto la multitud, sino la persona. Cuando Él se menciona a ti, te menciona a ti en el cielo y me menciona a mí, están tomando una decisión que se compila, que está ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel Verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros. Y vimos sus maravillas, vimos su gloria. Hermanos míos, la iglesia no puede seguir predicando liviandades. La iglesia debe entender que hay que decirle al ser humano que aquí está el verdadero alimento.
y que las obras que se deben practicar no son las obras del tener, sino del ser, es decir, de lo que yo estoy haciendo con mi vida, que al creer en el enviado, al creer en Jesucristo, tengo vida eterna y que esa vida eterna no me la va a quitar nadie porque viene del cielo, porque el Señor me la ha regalado. El Padre, sigue diciendo Jesús, ha dado el verdadero pan del cielo. Y entonces ellos sacan un argumento enraizado en la historia y la tradición del pueblo judío. ¿Sabía usted que la historia y la tradición muchas veces quedan cortos frente a las realidades de la vida? Hay gente que está sufriendo que la tradición no le sirve. Hay gente que está pasando momentos difíciles que lo que anhelan es el pan del cielo. Y ellos vienen y le dicen, mire, Moisés les dio a comer el maná o el pan del cielo. Pero Jesús también durante todo este pasaje los confronta y les dice, sus padres comieron el maná, el pan que Moisés les dio, pero ellos murieron. Y ese maná no era otra cosa, mis queridos hermanos, que sombra de aquel pan del cielo que es el Señor Jesús. Comieron 40 años ese pan, ese maná, ese alimento. Pero sabe, hermanos, que la Biblia sigue enseñándonos que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esa muerte el juicio. Pero este pan que vino del cielo, que es el Señor, da vida al mundo. ¿Cómo que da vida al mundo? Sí, da vida al mundo, a la gente que está sin Cristo. Porque el que está en el mundo y disfruta de los placeres del mundo, alejado de la ciudadanía divina, está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando una persona conoce el pan del cielo, el pan vivo, el yo soy el pan de Dios, él, al Señor Jesucristo, la Escritura nos dice que pasa de muerte a vida y ya no vendrá a condenación. Quien va a él no tendrá hambre. ¿Sabe lo que está aconteciendo hoy en día? Que la gente está insatisfecha en su alma, que la gente ha perdido el horizonte, han perdido todo y necesitan saciar esa hambre espiritual. No saben cómo llenar el vacío existencial. Tienen la necesidad de embriagarse porque no conocen otra forma de encontrar satisfacción. Tienen necesidad de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, porque sus almas están atadas al pecado y eso les da una gratificación temporal. Pero cuando alguien tiene hambre de Dios y que lo busca en el pecado, porque así somos los humanos, y empieza a entender que hay alguien que le dice, venid a mí el que está trabajado y cargado y yo lo haré descansar, y esa persona busca al Señor y esa persona viene a Jesús, la persona que entiende esto, que solamente Él le puede saciar esa hambre espiritual, entonces viene Jesús y no tiene hambre espiritual como lo tenía antes de conocerlo, porque lo que ahora va a tener es hambre de seguir conociendo más de Él, pero su camino, la salvación, le ha traído esa satisfacción en su alma, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Y está hablando de esa sed espiritual, la misma sed de la cual el rey David una vez habló cuando dijo, mi alma tiene sed de Dios. Si tu alma tiene sed de Dios, mis queridos hermanos, quiero decirte, y amigo que me escucha, el Señor es el que sacia el hambre y la sed espiritual. Y Jesús enfatiza que Él ha venido para hacer la voluntad del que le envió. Y la gente quiere conocer cuál es la voluntad del Señor en cosas terrenales. Queremos saber qué más debo hacer para tener esta tranquilidad y no me pase ninguna situación. Mira, mientras estemos acá, aquí en la tierra, habrán problemas. Mientras estemos acá, habrá aflicción. La diferencia entre una persona que ha venido a Jesús y conoce el pan de vida y la que no lo conoce es que el pan de vida le trae descanso en su alma. Y aún en medio del problema más difícil, reposando en los brazos del Señor,
Él le pastorea y le ayuda. La persona no cristiana va por caminos equivocados y va cada día más lejos y más separada del Señor. Aquí nosotros vemos ese amor tan especial. Y la voluntad de Dios es dar vida eterna. Usted se preocupa por cosas de acá y Dios está preocupado por su alma. Porque su alma es muy valiosa y por eso dice trabajar. Tú no vas a tener salvación haciendo buenas obras. ¿A qué se refiere en trabajar? Cuidad, alimentad vuestra alma como debe ser. Preocúpate por conocer más de la grandeza y los misterios y la soberanía de Dios. Preocúpate por saber que somos justificados en Cristo, santificados, que el Señor nos ha dado a nosotros cosas que nunca su alma pensó encontrarlas, pero que ahora que tiene el Señor está en un banquete continuo. ¿Sabe? Hacer la voluntad del Padre es que el Señor fue enviado a esta tierra a pagar un precio muy alto por tus pecados y mis pecados. Y Él, cuando ya estaba en agonía en el Getsemaní, le dijo al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad? La cruz. ¿Y por qué la cruz? Porque en la cruz iba a llevar el peso de todos nuestros pecados y nos iba a librar, iba a ganar una batalla, y al morir en la muerte de cruz y ser sepultado y al tercer día resucitar, entonces cumple con el propósito de Dios, que Él, a través de la resurrección que el Padre le levantó de entre los muertos, también nos da la esperanza de que un día quienes hemos creído en Él, cuando Él venga en las nubes, y que es muy pronto, cuando Él venga en las nubes, dice que todo ojo le verá y que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados con el Señor y nos iremos a morar con Él eternamente y para siempre. Y lo ilustra con esa metáfora. Su carne es entregada por este mundo. Su sangre nos limpia. Pero hay promesa. Quien permanece en Él tiene la garantía, la seguridad de la salvación. Quien permanece en Él tiene promesa que el que viene a Él no le va a echar fuera. Y miremos esto por un momento. Porque muchos de nosotros, cuando vemos a alguien que vive una vida desordenada, ni siquiera nos le acercamos. Y a veces la persona que vive la vida desordenada no se atreve a ir a Dios porque se siente muy sucia, muy despreciable, pero el Señor lo que nos está diciendo a nosotros es que si alguien se acerca a Él, sea cual sea su condición, esté usted como usted, en la forma en que usted quiera venir, sea que usted haya cometido el más atroz de todos los pecados, la palabra dice que quien viene a Él, Él no le echa fuera. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo no tenemos más que hacer sino aceptarle a Él como el Señor y el Salvador, humillarnos delante de Él como aquel que nos compró, que nos lavó con su sangre preciosa, y empezar a vivir una vida totalmente nueva, renovada, diferente en las manos de Dios. No hay nadie que nos pueda acoger a nosotros y darnos una vida nueva como el Señor lo puede hacer. No hay alguien que pueda borrar el pecado y las marcas y el dolor del corazón como el Señor lo hace. No hay nadie que esté viviendo en las calles, que esté pagando alguna condena, justa o injustamente, por lo que haya sido. No hay nadie que esté con una situación que se ha salido de sus manos y que usted se le vuelve incontrolable, que haya buscado a Jesús y que diga: es que el Señor no me atendió. Él siempre nos atiende a nosotros. Sus manos están extendidas para que todo aquel que se quiera acercar a su vida lo haga.
para que todo aquel que quiera acercarse a Jesús lo haga. Mis queridos hermanos, es que el pecado ha hecho separación entre nosotros y el Señor, y aunque todo se inicia con un milagro, el milagro lleva a la gente a entender, y si no lo entienden algunos que se alejan de Jesús, entonces quienes no lo hacen y le buscamos, llegamos a comprender la experiencia maravillosa que es tener a Jesús en el corazón. Nada dio satisfacción a mi alma, nada pudo cambiarme, sino aquel día en que yo recibí a Jesús y Él vino a mi vida y me cambió y me hizo una nueva criatura. Jamás pensé tener el privilegio de predicar su palabra, pero Él en su gracia y su misericordia sí pensó en esta oportunidad maravillosa que hoy tenemos de predicarlo. No por obras para que nadie se gloríe, no por mérito propio, porque no tuve que hacerlo yo, lo hizo Cristo por mí. Porque no tenemos que hacer las cosas para que nosotros podamos ser salvos. La salvación no puede darla a ningún ser humano, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos del Salvador y de la salvación que solamente Jesucristo da. El joven que está allí en las drogas, la señorita que se haya prostituido en un momento dado, el hombre que ha sido infiel en su hogar, la mujer que no ha hecho las cosas de acuerdo a lo que realmente la palabra de Dios enseña, y todo ser humano que esté lejos de Dios es llamado en el día de hoy a que venga a comer del pan de vida. Yo soy el pan de vida es una de las metáforas que aparecen en el Evangelio de Juan. Solamente allí aparece el yo soy, y entonces nosotros vamos entendiendo que al acercarse a Jesús es acercarse al soberano, al que tiene todo bajo control y dominio, a quien no se le escapa nada, al que nos ha dicho a nosotros: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y si Él es tu Dios, cuando tú le recibes como tu Señor y Salvador, en Él podemos descansar. La gente está escuchando a Jesús. Hermanos, ¿por qué vamos a tener un mensaje liviano cuando el mensaje de Jesús es un mensaje poderoso, comprometedor? Es un mensaje que el que lo recibe realmente empieza a vivir una vida diferente. ¿Por qué tanta liviandad en nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque no queremos hacer las cosas como Dios dice. Su palabra es suficiente. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna, y ella es la que habla de mí. Es que esta liviandad está acabando con mucha gente. La gente no diferencia entre Jesús e iglesia y religión, están en una confusión grande. Necesitamos que la gente aprenda que la relación de amor entre Jesús y el prójimo es lo que realmente se requiere y se necesita. Necesitamos que la gente venga y busque a Jesús, pero para que la gente venga y busque a Jesús se necesita una iglesia que esté rendida a los pies del Maestro, una iglesia que diga: nosotros estamos buscándote no por lo que puedas darnos, por la comida que perece, sino que te estamos buscando por la comida que a vida eterna permanece. Cuando logremos este nivel de vida espiritual, que con la ayuda de Dios es posible, entonces nosotros vamos a empezar a vivir una vida de verdadero fruto espiritual, de verdadero crecimiento en el Señor. La gente está escuchando a Jesús, y la gente que está escuchando a Jesús está pensando: esto es muy fuerte, esto cómo es. Y es por eso que los discípulos son confrontados también por Jesús, y les dice: ustedes quieren irse cuando ya otros se han ido. Y mira esto, hermano, viene el tercer aspecto: ¿a quién podemos ir nosotros? Dime, ¿a quién vas a ir, amigo? ¿A quién vas a ir si no es al Señor Jesús? Y los seguidores sin compromiso dicen: dura es esta palabra. Pero esa palabra dura es la que forma el carácter de los hombres. Esa palabra dura para muchos es la que nos ayuda
a entender que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Mira, cualquier momento partimos del planeta Tierra y no sabemos lo que vaya a acontecer si pasamos, no sabemos el momento específico para irnos de acá, pero lo que sí sabemos es que es acá en esta tierra cuando debemos tomar la decisión. Si yo escucho esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, hay gente que tiene oídos espirituales que la escuchan, y no es para irnos lejos de Jesús, sino para mantenernos allí. Porque la decisión se toma aquí. Si recibo a Cristo, voy a las moradas que Él fue a preparar para mí. Pero si no lo recibo, voy a una condenación eterna. Y entonces vemos que aquellos seguidores con convicción dijeron, Jesús le dice, ¿quieren irse también? Porque nos preocupa tanto para muchos de nosotros qué cantidad de gente hay en la iglesia. Hay gente que no exhorta, líderes que no exhortan, pastores que no exhortan, pastores que no confrontan el pecado. ¿Por qué? Porque tememos perder gente. Jesús no tuvo temor con eso. Jesús confrontó a la gente y Jesús le habló a la gente y Jesús le dijo a la gente lo que tenían y lo que necesitaban aprender de Él. Y en medio de todo eso, Jesús a sus propios discípulos les dice, ¿se quieren ir? ¿Sabe, hermanos? Estos hombres con convicción, seguidores con convicción, en medio de ellos había uno que era impulsivo, pero que daba en el blanco y dice, ¿a quién iremos? ¿Sabe? No hay a quién ir que traiga paz al corazón. Y no hay a quién ir que tenga palabra de vida eterna como el Señor Jesús. Ese pan de vida que descendió del cielo. Ese pan de Dios que vino para darnos a nosotros el alimento sólido, la vida que necesitamos, hermanos. A Él es que hay que ir, porque esa palabra es la que nos forma y nos ayuda. En conclusión, la vida que Jesús le da a los que creen en Él es eterna. Esa vida comienza en el momento que el individuo viene a Él y nunca terminará. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y que nosotros podamos cada día mantener el enfoque de por qué buscamos a Jesús. Bendiciones. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Te bendecimos y bendecimos la palabra y la vida de las personas. Padre, que quienes necesitan de ti, quieren acercarse, lo hagan con un corazón abierto, con un corazón sincero, y te busquen y se llenen de tu presencia. Gracias por sus vidas, gracias por nuestras vidas, gracias por la iglesia tuya, por los pastores y líderes, gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante hasta el día de tu venida o el día en que tú nos llames a tu presencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones.